si me lo permite. Listo. Listo. Excelente. Bueno, como dimos al inicio de la presentación, Jenny Olvera, una gran amiga, PNLista, mi persona, Luis Jiménez, neurociencias aplicadas y neurociencia conceptual. Para mí es un gusto y un placer dar una visión de lo que son las relaciones. Les explico lo siguiente. Nuestro cerebro fue evolucionando en el transcurso de los años. Nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es el cerebro reptil. ¿Por qué reptil? Porque se parece mucho a los lagartos, a las serpientes, a las anacondas, etcétera, etcétera. Y este cerebro es muy instintivo. El deseo de reproducción, de ataque y el control de los centros respiratorios se encuentra en esa región. Si sería traspolado debajo de nuestros ojos, entre nuestros ojos, vamos a tener otro cerebro. Una parte más querido siempre simplificar de manera, digamos, errónea, que es nada más las emociones. No, el cerebro mamífero cumple la función de poder establecer lazos y relaciones, relaciones con los progenitores, relaciones con los hijos, porque de esa manera sobrevive la especie. También están centros de regulación del placer, centros de regulación de la memoria y centros de la regulación de la ansiedad. Por eso que cuando nos da ataque por comer dulce, hay una reacción ahí química en el cerebro que hace que nos dé ansiedad y la ansiedad produzca el deseo de comer, porque ambas regiones están similarmente unidas y generan ciertos disparos muy juntos. Eso es un ejemplo. Luego después vamos a tener otra región cerebral muy alta. En esta región vamos a tener el pensamiento, el movimiento, el recuerdo, el sonido y la audición, y vamos a tener otras características bastante importantes. En pocas palabras, vamos a estar en presencia de un departamento. Abajo viven los reptiles, en el segundo piso viven los mamíferos, en el tercero vivimos nosotros. No significa que esto no se pueda comunicar. Los tres se comunican de manera inmediata. Es mejor esa comunicación que en el internet de estos días. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nuestro cerebro cumple una función. ¿Por qué nos relacionamos con las otras personas? Para sobrevivir. En primera instancia, eso es instintivo. Tenemos más de 5.000 millones de años perfeccionando ese estímulo. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Por qué? Porque somos animales gregarios. Necesitamos de las sociedades para fortalecernos. Cuando un sujeto desarrolla la capacidad de poderse ir y alejar de la sociedad, es porque ha desarrollado otras habilidades muy específicas. Esto es lo que pasa en la India con los ascetas, con los sanyasin, o sea, con figuras casi mitológicas que se van al Tíbet y se encierran en una cueva. Y aún así su estructura cerebral cambia de una manera tal que es muy importante. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Cuando nosotros mantenemos relaciones con las personas, vamos a establecer patrones. Estos patrones van a ser muchas veces repetitivos. El poder reconocer a la otra persona es en un área cerebral. El poder identificar a las personas por su olor es otra área cerebral. ¿Y qué es lo que pasa? Se genera un estímulo. Y no hay nada más fácil de entender que aquello que ya conozco. Por eso es que muchas veces nuestras relaciones parecieran repetitivas. No es que son iguales, sino que son muy similares en un gran contexto. La pregunta es, ¿con qué alimento yo mi cerebro? ¿Con qué alimento yo mis estímulos? Que hago que se parezca mucho ese formato. Esto está estudiado en diferentes áreas del conocimiento en que nosotros necesitamos de los patrones para poder desarrollar métodos de comunicación, métodos de habla. Pero cuando este método no me está sirviendo, el mismo cerebro va a generar pequeños disparos para comenzar a reconocer los problemas. Y esos disparos van a ser síntomas. Estos síntomas pueden ser migraña, dolor de cabeza, pérdida de la memoria, enfermedades inexplicables, activación del sistema inmunológico de manera errónea. ¿Me explico? Artritis, lupus, etcétera. Estas enfermedades se ven
estimuladas por estos patrones. Y ahí es donde preguntamos, ok, si ya sé que algo malo está pasando, ¿qué está sucediendo? Ahí es donde entra Jenny con la PNL, dentro de todas las herramientas que ella maneja, porque no es simplemente PNL, sino es un gran acervo cultural y de vida y de práctica para poder desinstalar esos cambios que, ojo, hay que especificarlo, estos son de manera clara, precisa y disciplinada. ¿Por qué razón? Porque lo que yo estoy desde hace años tomando como normal, cuando alguien a ti te dice que no es normal, tú no le vas a creer porque es tu paradigma de vida. Es esa creencia atómica que está ahí. Si a una persona toda la vida se le ha torturado por alguna otra razón, si alguien le dice, no, es que tú tienes derecho a algo mejor, o sea, ¿cómo se digiere eso? Bueno, normalmente los neurocientíficos le dejamos ese toque a otras personas. Nosotros nos encargamos de estudiar el cerebro, decir cómo está sucediendo y decir qué podemos hacer para intentar corregir, pero es actividades como la que hace Jenny las que nos van a contribuir a estos cambios. Hacerlos de manera efectiva, hacerlos de manera inmediata y hacerlos de manera, digamos, más estilizada. Así que ahora sí le doy el pase a Jenny, ya que la mencioné tanto, para que continúe con la conversación. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, ya con Josie hemos trabajado ese tema acerca del impacto y la comunicación, la debida comunicación con el con PNL, con el inconsciente. Y estructuralmente hablando, cerebralmente hablando, médicamente hablando, bioquímicamente hablando, tú aquí respaldas extraordinariamente este fenómeno que se da no solamente desde la buena intención, sino sí hay un cambio estructural y sí hay cambios a nivel, no solamente cerebral, como ese sería una primera intención, pero se genera el cambio de manera física en el resto de nuestro cuerpo y en el resto de nuestros órganos. De tal manera que las relaciones que entendemos como saturadas, saturables, estas relaciones de personas, entre personas, trabajo, familia, y con nosotras mismas, con nosotros mismos, que de pronto nos podemos volver un tanto exigentes o sobresaturados, exigirnos no solamente, sino tenernos poca tolerancia y vernos como, no solamente, vernos no como aliadas, sino como un conflicto, puede causar eventos a la salud. Y de allí es que hay una palabra que nosotros, bueno, que propusimos como una relación tóxica por moda, la palabra, pero más allá de la relación propiamente o de la palabra tóxica, porque eso quiero rescatar, de un tiempo a la fecha estamos tomando esta palabra como una moda, incluso a las parejas o a las personas se les está poniendo esa etiqueta como la tóxica o el tóxico, o estoy de tóxica, o estoy de... Eso es realmente, relativamente novedoso. Estamos englobando en una sola palabra el que puede ser el manipulador, o el asfixiante, o el agresivo, o el sobre protector, entonces, de manera general hemos estado englobando esta palabra, pero realmente la intención de esta invitación y de este trabajo es precisamente para ir quitando quitando etiquetas y además trabajarlas para que se pueda mejorar de manera integral el comportamiento, estado de salud físico, emocional de aquella persona que está dispuesta a invertir un tiempo en este proceso. Perfecto, perfecto. Me parece que está expresado de manera muy clara. Menos mal que comentaste ese término, que a pesar de que en todas nuestras conversaciones en algún otro momento no lo habíamos tocado, ese término, el de la tóxica y el tóxico, casualmente ese es un error porque con el tiempo le estamos diciendo al cerebro o le estamos mandando un mensaje que una relación es tóxica y que lo malo, lo erróneo es lo correcto. Normalmente se me había pasado, yo he visto estas camisas estampadas, aquí va el tóxico, aquí va la tóxica, entonces le estamos dando un mensaje erróneo al cerebro
de que en una relación debe haber estos elementos que tú me acabas de mencionar, como son manipulación, agresividad, etcétera, etcétera. Y eso no es la primera vez que ha pasado. Lamentablemente, el mal manejo de los términos, el desconocimiento e incluso la manipulación de los términos, porque hay una relación ahí bastante interesante. ¿Por qué colocarle una relación tóxica? Porque una relación no puede ser sana, porque una relación no puede ser constructiva, porque una relación no puede ser alimenticia, ¿por qué no decirlo? Porque te alimenta con pensamientos, ideas, proposiciones que te ayudan a ser hasta un mejor sujeto. Entonces, quizás a lo mejor se necesitan más estos espacios, que espero y aspiro, ya que como lo estamos grabando, vaya para el canal de YouTube de Jenny o cualquiera de los canales que podamos ponerlo, porque estos términos, aunque no parezcan, son importantes aclararlos. Y estos son motivos de exposición. Totalmente. En algún momento, por dejarnos ir con modas de utilizar palabras y frases y de manera generalmente bien intencionadas o incluso no intencionadas, es que podemos desencadenar o tendemos a desencadenar la precisión o la constancia de etiquetas que pueden ser contraproducentes con el paso de los días, de las semanas, de los años y de la constancia. Entonces, cuando pasa suficiente tiempo, aparentemente, bueno, las siguientes generaciones quizá no recordarán necesariamente dónde se origina este concepto, pero pueden llegar a modificarlo y mantener una connotación negativa de una descripción cualquiera. Y en este caso aplicar a las relaciones interpersonales o con otras personas, interpersonales propias y además las interrelacionales con laborales o en pareja. Esto va haciendo un precedente, de tal manera que si los que estamos ahorita con un proceso de pareja y este es a escuchar que ese proceso que te refieres a la pareja o te refieres a tu jefe o te refieres a tu compañero o te refieres a ti misma con ese proceso, tus generaciones, no solamente tú, sino epigenéticamente genera este cambio y se traslada a las generaciones siguientes. De tal suerte que para tu descendencia y lo que viene, puede ser incluso tus bisnietos y otra generación más, tienen guardado profundamente, como antes de empezar esto, comentábamos Luis y yo, guardan profundamente esta información, causando un deterioro, manteniendo un deterioro tanto en salud física como en salud emocional. Es nuestro interés de proponer una labor con esto, que ya aquí yo sé que, insisto, yo sí estoy trabajando, ojalá y en los diferidos o nos puedan también contactar en este diferido que se va a promover, puedan también esta información serles de utilidad. Luis, creo que soy yo la que me estoy perdiendo. ¿Es la señal o soy yo? Sí, es la señal. De Jenny. Sí, De Jenny. sí, la señal está un poquito difícil, pero bueno. Ahorita en lo que ella se reincorpore, este dato sí es importante y eso sí me parecía muy interesante resaltarlo. Hubo un estudio hace algún tiempo en el cual las personas, no sé si usted sabe que Drácula, Rumania, estos cuentos de vampiros, etcétera, etcétera, se originaron en un país muy en específico. Cuando se originan en este país, casualmente, Rumania, donde estaba el conde Drácula, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me llamaba mucho la atención? Que hubo una universidad que se fue a estudiar que por qué ese territorio siempre le ocurrían cosas, digamos, tan difíciles. Y algo más interesante es ver que en esos estudios lograron coincidir que hay un factor genético que lo predispone. Y lo que comenzó como un simple verbo, como una simple oración de que estamos malditos, terminó siendo algo lo cual el territorio se hizo lúgubre y hizo cambios en la estructura de sus pobladores. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna u otra manera
como nos alimentamos y nos decimos y nos construimos, también va a intervenir para las siguientes generaciones. No sé si me están escuchando y si se fue la señal, pues en otro momento lo retomamos Y con yo sí, mucho Luis, a gusto. ti sí se te escucha bien. yo sí te escuché, Luis. Excelente. Bueno, entonces casualmente era ese detalle que estabas comentando, Jenny. Y estaba dando el ejemplo del Conde Drácula y todo lo que es Rumania y todo lo que pudo ser y es ese territorio, ese país. De hecho, hasta su presidente y todo Recuérdame, perdón, no recuerdo cuál es el nombre técnico de la condición que refieren, se me fue el nombre, es modificación epigenética. Sí, pero no es la epigenética, sino ya las personas que tienen esa carga genética que vienen de estas generaciones, se me fue ahorita el nombre técnico, en donde hay una necesidad de, bueno, hay baja hemoglobina y hay resistencia al sol y todas estas características físicas que en su momento... La hemosiderosis. La hemosiderosis, que es una patología hematológica en la cual hay deficiencias, la C también, que hay deficiencias en la hemoglobina, por lo tanto la persona tiene unas inhabilidades muy en específicas para poder captar el hierro. Sí, pero también se les dice, ay, es que no recuerdo, no es un síndrome, es una característica, deja recuerdo, y esos son casos atípicos que cuando los identifican, de esas personas que tienen incluso desarrollo de colmillos, sensibilidad al sol, la hemoglobina en conjunto, no recuerdo ahorita el nombre técnico que se le da a las personas que traen este perfil, y en el rastreo cuando se ubican, no, en progeria es otra cosa, es ay, se me fue el nombre. No te preocupes, no te preocupes, en algún momento se recordará. Seguramente. Y recuerdo que dentro de esta información médica, que pues por muchos años estuve recibiendo, me comentaba un médico que había dos o tres casos dentro de la zona donde yo estaba viviendo. Y las personas al momento de hacerles el examen, o más bien darles el rastreo y hacerles el perfil clínico, salen que vienen descendientes de allá, de aquella zona. Entonces está tan profundamente grabada la información que el cuerpo sigue reaccionando. Entonces, ¿se pueden hacer modificaciones? Sí, se pueden hacer modificaciones. Se pueden hacer, es decir, lo que modifiquemos en este momento va a prevenir o va a afectar a generaciones siguientes. Y bueno, concentrándonos en la parte de la relación tóxica, que la gente dice, el hecho de estar repitiendo y apropiándote de ese perfil, hace que no solamente tu pensamiento, sino cada célula de tu cuerpo le dé un peso y un significado a esa palabra y una reacción en tu cuerpo. Correcto, correcto. Entonces, de alguna otra manera, creo que es importante destacar que esto que estamos realizando ahorita, el hecho de que podamos tener relaciones mucho más sanas, el hecho de que podamos tener relaciones más fluidas, el hecho de que hayan relaciones en las cuales haya esa reciprocidad, pero esa reciprocidad vista desde el punto de vista de una sana emocionalidad, sí va a repercutir. Parecieran elementos muy sutiles, o sea, cómo algo como una sensación de alegría va a repercutir en el ADN mitocondrial, por decir algo, o como una sensación de tristeza y de rabia me va a modificar un codón en específico del ADN, del cromosoma 7, por decir algo. Es muy simple, no es un caso de un día, es un caso que es continuo. Y si estamos viendo lo que comienza como un hábito entre la familia, termina repercutiendo a generaciones posteriores y quizás el ejercicio que se pueda hacer ahorita también va a tener una repercusión positiva en nuestros descendientes. Hay algo muy interesante. Los aztecas tenían un culto al dios de la muerte, el Mictlantecuhtli, y casualmente cuando ya son despoblados y ya se muere todo ese panteón, todavía habían personas que eran devotas a Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. Y luego después con el cristianismo todavía esa adoración existe, cambiada de alguna otra manera o reflejada en la Santa Muerte. ¿Qué punto quiero llegar? El mensaje sigue estando. El mensaje sigue ahí, cambiado, muchas veces desentendido,
pero sigue estando. Y fíjense cuántos años han pasado, cuánto ha tenido que pasar en la sociedad. Entonces, lo que hoy está haciendo Jenny, que es, lo acoto, no lo había visualizado por toda la cantidad de trabajo que tengo. Quizás esto que están haciendo, decir la tóxica o el tóxico, vaya a saber qué están haciendo, porque podemos estar haciendo un daño a la siguiente generación que no debería ser. Así que bueno, no me queda más nada que invitarlos a que nos sigan a mí y a Jenny por nuestras redes y por toda esta serie de charlas que mantendremos en el futuro. Y eso es lo que tengo que aportar por el día de hoy. Mi estimada Jenny. Pues nada, esta sesión, mi querida Jos, fue precisamente para hacer este preámbulo de información, de ver el interés en el tema, y realmente aquí hay algo, un efecto bien interesante, que podemos estar inmersos o se puede estar inmerso en una situación incómoda, pero no es hasta que decide uno voluntariamente accionar que se ve este efecto. Y la acción es precisamente lo que estás haciendo, Josie. Entonces, yo te felicito porque sigues en esta persistencia, en esta constancia, que independientemente de que yo sea la que te haya enviado la invitación, estoy segura que si te encuentras de este tipo de temas de donde vamos a seguir trabajando en el interior y fortaleciendo, allí estás. Y es por esto, por este propio interés de salir. Entonces, en PNL hay una máxima. En PNL se dice que no puedes darle este conocimiento y este enfoque y este apoyo de técnicas y demás a quien no te lo solicita. Entonces, acá era el preámbulo para seguir abordando con esto, pero tú sabes que dentro de, aparte que te voy a invitar a que sigas el perfil del doctor Luis, acá me marca conexión inestable. Eh, yo te invito a que sigamos trabajando en el proceso de esto, porque el impacto es así. Entonces, ya no es Jenny desde la PNL, hoy lo estás escuchando también de un médico profesional, de alguien que está certificado en esto, y que seguimos, y mira que te lo prometo que no nos hemos puesto de acuerdo previo a coordinar palabras, simplemente con el conocimiento de los dos estamos embonando y ni siquiera estamos en la misma ciudad. Quítate por los momentos. Por los momentos. Sí, por el momento, por el momento. Entonces, yo sí te queremos agradecer a nombre de Luis y mío, de verdad, muchas gracias por hacerte este espacio. No sé si no si te esté quedando claro cuál era la intención, era precisamente abordar una primera fase y a invitarte, si te gustó esto, pues en una siguiente sesión que te unas, porque vamos a continuar, no solamente por este medio, queríamos hacerlo con este medio para hacerlo un poco más sensible. Luis y yo tenemos una sala dentro de Clubhouse, de la aplicación, y es allí donde profundizamos también en el tema. Entonces queríamos hacerlo esto para ver si había algún interés en especial de esta carga visual, pero dentro de la dinámica de Clubhouse creo que funciona también bastante bien. Yo sí algo que... Excelente. Gracias, Jenny. Gracias, Luis. Bueno, estos temas que son tan nuevos, para mí al menos, yo soy arquitecta, y en esta pandemia es cuando he tenido la oportunidad de darme un espacio, darle interés a ciertos temas de uno. Entonces, desde que soy estudiante, recuerdo que mi vida eran los trabajos, ya sea para entregas, luego laborales, tanto así que dejé incluso hacer mi tesis de maestría por estar trabajando. Entonces, no tomé buenas decisiones que ahora me pesan, pero bueno, me pesan, no quiero decir. En realidad, sé que voy a tener la oportunidad y por algo se habrá dado de esa manera, ¿no? Pero uno siempre tiene algo provechoso que sacar a estas cosas para uno mismo, ¿no? Y yo soy mamá, mi hijo tiene 4, y de verdad que me siento como afortunada, privilegiada, o al menos... Un ratito. Mamá, voy a poner Ponlo. Entonces, perdón, de que yo haya podido llegar a estos temas a través de varias personas, ¿no? Y Jenny es una pieza clave aquí, y
para yo poder entender, incluso transmitirlo a mi hijo, ¿no? Que está en toda la edad de memorizar, de aprender, de tomar ciertas acciones y ciertas, o sea, hasta de cómo hablar, ¿no? Claro, claro. Para su propio bienestar y de la sociedad, porque finalmente esto impacta en todos, en todos. Yo soy media venezolana, media peruana, y justo sí, yo viví en Venezuela 17 años, mis primeros 17 años, y de ahí me vine al Perú. Entonces amo a Venezuela tanto como a Perú. Yo nací aquí, pero vivo en Perú, pero Venezuela es mi segundo país, o es mi primer país, no sé, pero ahí lo siento a la par, ¿no? Entonces, esto, ayer vino una persona enfermera a ponerme una vitamina por la vena y ella es venezolana, entonces, no sé, en el corto tiempo que estuvimos hablando, me decía qué distinta es la cultura del Perú con las personas mismas, la forma de ser. Y justo conversábamos con mi mamá, ¿no será que el terrorismo que hubo en el Perú hace años hizo que la gente cambiara, que se vuelva desconfiada, que se vuelva un poco egoísta? O sea, de verdad que es bastante fuerte el cambio que se siente, porque yo he vivido allá y he venido de 17, 18 años y he sentido ese cambio en las personas, ¿no? Un momento. Entonces, eso que ustedes comentan me parece cierto, ¿no? A veces uno lleva, es como una cadena que todo el mundo se contagia y todos empiezan a pensar y te das cuenta en los trabajos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay mucha envidia, mucho, ¿no? Que te serruchan el piso, esas cosas. O sea, yo digo, ¿por qué? Eso no lo vi por allá. La gente es más amable allá. O sea, hay muchas cosas que marcan a la sociedad. Y sé que puede venir de un tema así, ¿no? De que tu autoestima está baja, entonces, aunque sea de gotita en gotita, iremos cambiando esto. Y eso es lo que yo pienso con mi hijo, que es un solo hijo que tengo, en transmitirle un poco y que él tenga pues la fortaleza en el camino, ¿no? Y el conocimiento para enfrentar todo. Dame, cariño. Te comento, Josie, que se ha bastado una sola persona en un puesto clave para hacer unos cambios a niveles poblacionales. Entonces, aquí no hay un movimiento pequeño, aquí no hay una situación aislada, porque recordemos en esto, o sea, la historia nos indica y nos marca que en diferentes ámbitos basta una persona que tenga una disrupción, que haga algo distinto para hacer un cambio poblacional de manera poderosa. Entonces, no reduzcamos ese impacto tanto en criaturas como en uno mismo. De eso se trata, de que recordemos todo este eco que se tiene a nivel salud, a nivel sociedad, cómo es que tenemos insisto, este eco, esta repercusión, este impacto en todos los sentidos. Entonces, aquí no hay, créeme, somos 3, pero no sabemos hasta dónde esto va a llegar en una onda expansiva. Entonces, yo agradecida con lo mismo. Dinos, Luis, acá te apagaste el cel, la pantalla. Las estoy escuchando perfectamente. Dale, ok. Pues básicamente esto, Jos, queremos pues agradecerte mucho esta presencia. Te mandaré por ahí un formato para que nos des tu feedback con respecto a esto, porque para mí es muy valioso, para Luis también, porque estamos queriendo no solamente hacer esto de manera bien intencionada, sino queremos ser lo más fluidos y comprensibles en nuestro mensaje, para que la gente o que las personas que sigan escuchando entiendan tanto términos como conceptos, y se trata precisamente de hacer esto más amable. Me pareció muy interesante los ejemplos que ponen, ¿no? Que Luis creo comentó. Eso creo que va a jalar bastante la atención de las personas, porque es como cosas prácticas que siempre las escuchas, ¿no? Y las ves en la realidad, ¿no? Esto de Drácula, estas cosas que a la gente le gusta, eso, ¿no?
pero que además hay un trasfondo, o sea, hay un trasfondo de eso. Y son cosas que en su propio círculo, en un condominio, y la verdad es que cuántas cosas como arquitecta me gustaría hacer para el reciclaje, para que los chicos, pero a veces no tienes los medios o las personas que te den un poco la mano para hacerlo en conjunto, en comunidad, y uno tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Es por eso que yo empecé con Valle Green, Aliméntense Bien, reciclen, estaba empezando con el tema de los envases, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Yo sí tengo muchas intenciones de seguir dando de mí, ¿no? Para esto. Gracias más bien a ustedes. Ya se me moría la batería, por eso me vine a conectar. Ya, no, al contrario, muchas gracias, Jos. Te mandamos un fuerte abrazo y si esta sesión te ha gustado, ojalá y en alguna siguiente ocasión nos puedas también volver a acompañar, no solamente Zoom, sino también te invitamos en en nuestras redes y en Clubhouse, que sabes que ahí estamos también en tiempo real, pero sin vernos. Ya, perfecto, Jenny, claro que sí. Me ha encantado. Muchísimas Gracias a usted. Te mandamos un abrazo, te mando un abrazo. Y bueno, doctor, entonces seguimos conversando posterior. Excelente, sí. Bueno, me despido. Hasta luego. Y bueno, éxitos para todos. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto, Luis.